y Minas, y que por lo tanto depende del gobierno. Tanto es así que cuando en aquella ocasión hubo estos levantamientos, hubo las reuniones del presidente de la República con las autoridades locales y regionales de Arequipa, el presidente hizo una serie de anuncios y efectivamente su palabra fue ley. Inmediatamente el Consejo Nacional de Minería optó por la suspensión temporal del proyecto. Entonces, no hay ninguna desconexión entre el proyecto Tía María, es decir, lo que está haciendo el Consejo Nacional de Minería y lo que es estrictamente el gobierno. Esta es una medida que está directamente relacionada con el Ejecutivo. Eso es lo que tiene que entenderse. Entonces, ¿dónde está la incoherencia? Es curioso, el día de hoy también en Palacio de Gobierno, se ha presentado el aparente plan de metas que reemplaza, digamos, a la presentación que habitualmente en un escenario normal tendría que hacer el primer ministro ante el Congreso para pedir el voto de confianza. Es decir, cada 28 de julio no se renueva, cuando se renueva un gabinete ministerial y cuando se nombra un nuevo ministro, el nuevo ministro asiste al Congreso y en el Congreso expone su plan de trabajo. Y en ese plan de trabajo es evaluado por el Congreso, por el Pleno del Congreso, y el Pleno del Congreso le otorga la confianza para que este primer ministro y nuevo gabinete inicien su plan de acción, su plan de trabajo. Pues bien, en la presentación del señor Ceballos el día de hoy en Palacio de Gobierno, ya que no hay Congreso, el Congreso está disuelto, entonces esto ha sido más o menos la idea de un poco satisfacer la demanda de algunos sectores que mencionaban que como hay un escenario de concentración de poder, entonces sería conveniente que el presidente y el primer ministro, específicamente el que tiene esa función, presentaran su plan de trabajo. Entonces, entre los temas que ha tocado finalmente ya en última instancia, habló del tema de Tía María específicamente, no se ha referido a la minería en general, no ha hablado de cuál va a ser el tratamiento, cuál va a ser el impulso que le ha dado que se le iría a dar a la supuesta ley de minería que estaba siendo nuevamente aprobada, sino que al contrario se ha referido al proyecto Tía María específicamente y él ha dicho que ese proyecto no va a funcionar en la medida en que no haya licencia social y no se cumplan de ciertas condiciones técnicas. Esto nos genera una enorme sorpresa, porque incluso ha anunciado que va a haber una comisión técnica de la OEFA, que es esta institución que verifica todo lo que son los estudios de impacto ambiental, y él ha sostenido que esa comisión va a evaluar si efectivamente ese proyecto cumple con las condiciones de impacto ambiental. Esto es poco menos que sorprendente. ¿Por qué? Porque curiosamente el Consejo Nacional de Minería le entrega la licencia porque supuestamente ya cumplió con esa parte que es el estudio de impacto ambiental. Entonces, amables oyentes, esto parece pues siempre una raya más al tigre, ¿no? Porque es el gobierno Vidaurre contra Vidaurre, es el gobierno contra el gobierno, ¿no? Ya que ya se enteraron las autoridades y ya se anunció que el proyecto va, ahora resulta que el primer ministro retruca y dice que no. O sea, la licencia no sirve para nada, es simple y pura formalidad. Entonces, es un primer tema que, bueno, acaba de llegar Fernando Obregón, nuestro productor y también coconductor, al que justamente le vamos a pedir las primeras impresiones sobre esta situación aparentemente contradictoria entre lo que acaba de anunciar el Consejo Nacional de Minería y a las horas el Premier en su presentación general tocando el tema específico de Tía María ha dicho que se van a evaluar las condiciones sociales y técnicas del proyecto. Qué curioso, nuevamente volvemos a lo mismo. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Buenas tardes a nuestros oyentes por Radio Latina La Poderosa 990M, su programa Estalqueados. A ver, Aldo, a mí personalmente no me sorprende lo que entre la licencia que le han otorgado a Tía María, la licencia de construcción, y lo que ha dicho el Premier. Porque en este ejecutivo, recuerda lo que dijo el presidente, ¿no? Le dijo una cosa a los mineros y otra cosa le dijo a los gobernadores regionales del sur. Entonces, es el doble discurso, ¿no? Tenemos la escopeta de dos cañones. Así es. Más bien, lo que sí me ha preocupado, ¿no?, es todos los ofrecimientos que ha hecho al exponer su plan de trabajo,
Pero la gran pregunta es, me parece, hay algunas cosas que son buenas ideas, pero el problema es cómo lo vas a financiar. Así es. Sí, ojo, recordemos que este año el Perú ha tenido que endeudarse para poder cubrir el déficit fiscal y poder pagar las consultorías, el 500.000 más de trabajadores que hay heredados de la época de Humala, ¿no? Sí, lo que tú has tocado un tema central. Para nosotros es importante evaluar el detalle y la forma en que se va a ejecutar los ofrecimientos que hoy en día, o el día de hoy, el primer ministro, el señor Ceballos, ha ofrecido a la nación. Y llama poderosamente la atención, o bueno, tú dirás que no llama la atención, que básicamente se han tratado de ofrecimientos económicos. Se ha tratado de disparar una serie de ofrecimientos que están ligados con la entrega de dinero. En primer lugar, resaltar que se ha reafirmado y ratificado que los gobiernos regionales y locales van a recibir un incremento de más de 600 millones de soles. No se sabe para qué, porque en primer lugar, esos gobiernos regionales y locales tienen también problemas de ejecución presupuestal, casi similares a los del gobierno central. Entonces es un problema que ya habíamos discutido. Pero por otro lado se han hecho otros ofrecimientos adicionales que claro, no tendrían nada de malo si no fuera en esta coyuntura donde, como justamente tú lo mencionas, no sabemos cómo se va a gestionar lo que acompañe a estos incrementos. Por ejemplo, en el caso de las remuneraciones de los profesores universitarios. Ha habido un anuncio de que se va a entregar 1.000 millones de soles y específicamente para incremento de sueldos y salarios. Por el otro lado, el mismo señor Ceballos ha ofrecido presentar un proyecto ante la Comisión de Trabajo para incrementar la remuneración mínima vital. Esto está perfecto, es ok, debe ser aplaudido sobre todo por los trabajadores, pero lamentablemente en un país donde el 70% de los peruanos vive de la informalidad, es decir, que no tiene un sueldo mínimo, sino que vive de su trabajo, estas medidas son medidas efectistas para un sector pequeño de la población que lo que generan es la impresión de mayor gasto. Luego, el tema también del ofrecimiento de un sistema de seguro de salud universal. Pero si los hospitales actualmente no funcionan, si no hay incubadoras en un lado y en otro, si hay colas, hace poco un tío mío vino de dar 2, 3 vueltas, estuvo como 6 horas en el seguro para sacar una cita y le dieron la cita para dentro de 2 meses. Así es como funciona el sistema de salud, y ahora va a haber un sistema de salud universal. ¿Qué clase de ofrecimientos son los que ha hecho el Premier el día de hoy en concreto? Y todo se trata de incremento de dinero para que el resto gaste, incremento de dinero por aquí o por allá. Claro, está muy bien que los profesores ganen más, pero ¿qué pasa con los problemas de la calidad educativa, del propio sistema de la infraestructura, del equipamiento, de las bibliotecas? O sea, de las pasantías, de una serie de problemas que tiene la universidad más allá del tema populista del incremento de sueldos y salarios a los maestros. 1.000 millones de soles, Fernando. Bueno, acá en el país ya desde hace muchos años, ¿no?, hay un grave problema. ¿Sabes cuál es? Que quieren corregir la educación superior cuando la educación primaria y secundaria es mala. Cuando al niño no se le motiva desde inicial. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer las cosas bien? Pues bien, empecemos. Punto 1. La motivación adecuada en sus primeros años. Una primaria fuerte, una secundaria fuerte, ¿no?, con niveles competitivos. No que se pierda el tiempo en tonterías como ideología de género, tonterías, ¿no? Agarrar volver a lo que era antes, ¿no? Enseñarles geografía, enseñarles historia universal, que la gente no, o sea, aprenda, ¿no? Ahora que combinan los cursos, no es la educación hoy en día, no, 1000 veces preferiría, ¿no?, la educación de hace 20, 30 años, pero con el estándar internacional, ¿no? Eso es lo que nos pasa, ¿no? O sea, está mal, ¿no?, nuestra educación superior, correcto, pero nuestra educación superior nunca va a mejorar
si es que la secundaria y la primaria no mejoran. Así es, uno de esos efectos, o digamos, de los problemas más visibles de esa debilidad en cuanto a la primaria y la secundaria es la aparición de estas famosas academias preuniversitarias. Es decir, que en muchos casos se convirtieron en grandes negocios privados, ¿no es cierto? Las academias preuniversitarias. Sí, buenas tardes, ¿Aló? Sí, aló, buenas tardes, sí, le escuchamos. Sí, escuchando sus comentarios en cuanto a la educación, claro, tiene usted razón, la educación es la base del desarrollo del ser humano, y teniendo tantos recursos que tenemos en nuestro país, recursos naturales, minerales, en fin, es una riqueza, pero esa riqueza funciona con lo que llega al cerebro de la población, y la educación tiene que ser masiva, incluyendo a los adultos mayores, a los padres, para que los niños, que es la base de una futura población, pueda disfrutar de los recursos de nuestro país. Entonces, es necesario que haya una reforma de la educación que no existe. No existe porque tenemos una educación represiva, porque se le castiga si es que no ha hecho la tarea, en fin, y en su casa también. Y realmente eso no ayuda a desarrollar el cerebro. O competitiva, porque hay algunos que estarán en mejores condiciones para repetir, memorizar, cuando el otro que es el más inteligente para poder analizar. Entonces, el sentido es hacer al niño pensante y desarrollar su cerebro, su inteligencia. Y en ese sentido también la secundaria ser el aspecto de ese desarrollo, para que se desarrolle tecnológicamente, científicamente, y salga ya preparado para un trabajo de acuerdo a los conocimientos que ha recibido, y de ahí directamente a la universidad. Esos exámenes de admisión en las universidades privadas y nacionales es un gran negociado, con un desperdicio enorme de dinero y con una destrucción del cerebro humano que no debe existir. Y mientras que tengamos esa constitución del 93, todo estará entrampado, porque esa gente que va a competir ya están preparándose con muchos aprisas, con el tal Mulder a la cabeza. Son corruptos, que hay que ver cuáles son los bienes que tienen, como la Luciana León. Es posible que el Castillo tenga más bienes en su familia, y él, que es prácticamente cómplice de la corrupción de Alan García y el AFRA, lo mismo que los futbolistas, los mismos que Acción Popular. Por lo tanto, tiene que haber una constituyente y el pueblo tiene que movilizarse en ese sentido. Muchas gracias. En Chile. Gracias. Muchas gracias, le agradecemos. Sí, bueno, nos hemos desviado un poco. Estábamos hablando del tema educativo, Fernando, porque a propósito de este tema del anuncio del Premier Ceballos de incrementar el presupuesto de las universidades para específicamente sueldos y salarios de maestros. Entonces, tú me comentabas de que el problema se inicia en la primaria y la secundaria. Efectivamente, en los modelos educativos incluso hay un periodo previo a la primaria, que en algunos casos el Estado ya lo estaba, digamos, acogiendo, pero todavía no es universal. En mi caso, específicamente, y creo que la mayor parte de los que formamos parte de este programa, creemos que la educación debe ser gratuita y universal en todos sus niveles, que es un servicio que el Estado le debe a la ciudadanía como parte de sus derechos sociales, dentro del enfoque de lo que sería un estado de bienestar. Pero en ese sentido, te estaba comentando y te decía que el sistema es tan débil, y es a propósito y adrede, que tienen que aparecer estas famosas academias preuniversitarias que hacen una conexión intermedia y que se han legitimado de tal modo que hasta ahora a las propias universidades, tanto públicas o privadas, tienen sus centros preuniversitarios,
cuando eso no está normado. Eso es una situación irregular en realidad, e incluso la idea esta de permitir que estudiantes ingresen mediante el acceso a estos centros preuniversitarios, donde se está privilegiando el tema del dinero. Es decir, el que tiene más plata, tiene más ventaja, porque estudia en la incluso de la universidad pública. Ya en general es bastante criticable. Y el otro tema, ¿no? Que los profesores de la universidad pública se matan por tener horas en las pres. En las preuniversitarias, ¿no? Es un tema de negocio, ¿no? Es como el tema del negocio, de la idea privada ha penetrado el sistema educativo, y en lugar de mejorarlo, ha acentuado su debilitamiento, ¿no? Su falta de calidad. Entonces, ahora, ¿por qué quería saltar nuevamente esto? La conexión inmediata no necesariamente sales del colegio y tienes que ir a la universidad. Eso también es una idea y es un mito. Hay mucha gente que ingresa a estudiar carreras técnicas y tiene niveles de sueldos mucho más altos que podría tener un universitario. Pero te quería volver a comentar, el día de ayer yo escuchaba en el programa que se había tocado el tema de la San Luis Gonzaga de Ica, y que se le había negado el licenciamiento, porque todas las universidades, tanto públicas o privadas, merecen el mismo tratamiento por parte de la Superintendencia Nacional de Educación, la SUNEDU. ¿Y qué ha pasado? ¡Oh, sorpresa! Resulta que ahora la universidad no está totalmente cerrada, sino que tiene una segunda oportunidad para un segundo licenciamiento. ¿Cómo se entiende esto, Fernando? Bueno, le tiran un salvavidas, pues. Le tiran un salvavidas. Pero eso es un poco lo mal que se hacen las cosas. Y están, bueno, yo no soy abogado, pero creo que hay un principio no jurídico de igualdad ante la ley. Entonces, una universidad pública y una privada, claro, no tendrían ya igualdad ante la ley. Sí, lo mismo tendrían que solicitar las otras que también a las que también se les ha denegado el licenciamiento, la Garcilaso, la Telesub, qué sé yo, y bueno, todas estas universidades que en realidad muchas de ellas no cumplen con requisitos mínimos de calidad, sí es cierto, son espacios de estafa, eso es real, pero lo que muestra esta situación es la forma tan improvisada como se ha organizado este proceso de licenciamiento, donde de un principio no se han marcado las divisiones entre lo que es la educación como un negocio, como una empresa, y la educación como un servicio público. Y no pueden tener el mismo tratamiento, lamentablemente, porque en ese caso, en el caso específico de Ica, por ejemplo, la única universidad pública de la región es la Universidad San Luis Gonzaga. Entonces se cierra la universidad, y ¿qué sucede a dónde se van estos estudiantes? Que 15.000 estudiantes, creo, ¿no? Que efectivamente tendrían que ser acogidos por otra universidad pública, es decir, tendrían que trasladarse, mínimo un presupuesto adicional para movilidad, para transporte, para comida, y en eventuales casos incluso hasta para alojamiento. ¿Eso qué significa? Condenar a la región a que no tenga estudiantes, que no exista una institución educativa, una universidad pública que acoja a los estudiantes. Ese es el trabajo que ha hecho la SUNEDU. Yo recordaba que ayer, un poco en broma, todas las superintendencias tienen las mismas funciones y las mismas atribuciones. Está también la Superintendencia Nacional de Salud. Y comentaba ayer Jorge, no contigo, que en todo caso la superintendencia, la SUNASA, en esta Superintendencia Nacional de Salud, también debería comenzar a cerrar hospitales, pues. ¿Qué pasaría si se cierra el Hospital Loaiza porque no cumple con las condiciones mínimas de funcionamiento? No te olvides, hablando del Hospital Loaiza, ¿no? Hace unos 6 meses, en un programa salieron a denunciar, ¿no? Lo del sindicato de trabajadores, que habían malogrado el tomógrafo. Tenía 2 años el tomógrafo sin funcionar para poder hacer las tomografías afuera, que era un negocio, ¿no? O sea, lo que pasa acá es que tenemos que llegar al punto ya de tolerancia cero, de comenzar a corregir las cosas. Por ejemplo, el tema universitario, a ver, si me permites 3 minutos, ¿no? Sí. El tema universitario, ¿no? De las universidades en el país pasa por también dejar de hacer populismo con la educación superior. ¿Qué sucede, no? Por temas políticos, quiero crear la Universidad de San Juan del Lurigancho, creo la Universidad de San Juan del Lurigancho sin tener, ¿no?, local, sin tener presupuesto. Creo la Universidad de Quillabamba, En Apurímac creo dos, tres
dos universidades, creo que en Apurímac está la Universidad de Abancay y está la otra universidad, ¿no? La María Arguedas, creo, ¿no? José María Arguedas, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En cada provincia fuerte de cada región hay que crear una universidad. Tampoco es así. Se duplica el gasto y todo lo demás. Lo que deberíamos tener es un sistema universitario que en cada región tenga una universidad. Y esa universidad tenga sedes en diversos lugares, pero que se dediquen y que den las carreras que necesita esa región. Un ejemplo, por ejemplo, en Iquitos, ¿no? Tienes que tengas la Universidad Nacional de Iquitos, ¿no? Y bueno, que tengas, bueno, biología, biotecnología, que tengas botánica, que tengas carreras industria forestal, que tengas ingeniería forestal, perdón, que tengas carreras que se relacionen con el entorno, para que pues, se puedan ejercer. En todo lugar, ¿qué es lo que hacen, no? Las carreras clásicas, ¿no? Derecho, contabilidad, odontología y medicina. ¿Por qué? Porque va la mayor cantidad de gente y no interesa la calidad del profesional que salga. Esas cosas es lo que debería hacerse. Carreras tradicionales, ¿no? Sí, son carreras tradicionales. Pero el Perú nunca va a progresar si es que no se le da el verdadero impulso, ¿no?, al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Si no se le da el verdadero impulso, ¿no?, al desarrollo de las ingenierías. Y eso habría que ordenarlo, ¿no? Por ejemplo, acá en Lima, ¿cuántas universidades nacionales tenemos? A ver, tenemos la Cantuta, la Villarreal, la Agraria, la UNI, San Marcos. San Martín. No, nacionales. Ah, nacionales, claro, públicas. La de Callao, bueno, si se la de Callao, ¿no? Claro. Básicamente. Son pocas. Son pocas. Son pocas en realidad. Pero en realidad lo que deberíamos tener es tal vez 2 universidades, nada más acá, ¿no? Pero grandes universidades. Sí, consolidar, integrar el sistema educativo. Así es, ¿no? Claro, y en todo caso esas serían sedes de una sola administración. De una sola administración, reduces, ¿no?, la cantidad, y así evitas el problema de muchos profesores, ¿no? Un problema, ¿no? Hay muchos profesores que son de dedicación exclusiva en una universidad y enseñan en otra. De esa manera eliminarías, ¿no?, la duplicidad que hay. Sí, pues, pero yo recuerdo que el año pasado leí yo un informe en un diario limeño en el que se señalaba que cerca del 50% de profesores de las universidades públicas no tenían maestría, y lo que implicaba que en un año era poco probable que esos 50% obtuviera esa maestría, que es un requisito básico ahora para hacer docente, para dictar clases. Ahora, ¿quién te da, no? ¿Quién te norma la calidad de esa maestría? Porque las maestrías acá en el Perú se regalan. La gente compra, prácticamente paga por parte su maestría. Como un grado, ¿no?, como una maestría o como un doctorado, ¿cómo realmente se valida, no? Si es que tienes una publicación en una revista internacional, si es que tu par en el extranjero o acá, o alguien dice, esta publicación vale y la empleo para tal cosa. Porque si no, se están llenando de tesis que no te llevan a ningún lado. Ese es el problema también, ¿no? Hay maestrías y doctorados que no tienen ningún valor. Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar haciendo estudios de maestría en universidades públicas y privadas. No he completado esos estudios, pero el acceso a esas instituciones me permitió conocer la realidad tan patética de las maestrías en general, y ni una sola universidad se salva, ni siquiera las universidades privadas de mayor prestigio. ¿Por qué? Porque la idea central de las maestrías es el tema del ingreso de la universidad. Es decir, que es cierto que se piden ciertos requisitos, pero finalmente en una especialización se invita a todo el mundo. Uno hace una maestría, por decir, en políticas sociales y mete desde matemáticos, ingenieros, médicos. Yo no digo que eso no tenga que ser así, pero por ejemplo debería haber una sola maestría de políticas sociales donde todos sean médicos, para que esos médicos que quieren, no es lo mismo que se vayan a mezclar con profesionales que ya vienen del área como de la economía o de la sociología o de la antropología, que ya están incluso incorporados en esas dinámicas de gestión y que tienen otra clase de conocimiento y que necesitan más bien
Es como seleccionar, y se hace en algunos casos, a ciertos estudiantes con ciertas condiciones y habilidades y a otras no, por otro tipo de habilidades. Hay algunos que tienen las inclinaciones por las matemáticas, otros la tendrán por la literatura. Entonces, pero en las maestrías que uno acá realiza es una chanfaina. Se mezclan gente que tiene un nivel elemental o inicial incipiente con gente que ya necesita otro tipo de conocimientos. ¿Por qué? Justamente porque de lo que se trata es de generar el mayor número de ingresos posibles. Y el otro tema es, ya esto es mucho más complicado, es el tema de los tiempos. En las universidades de prestigio públicas, por ejemplo en la UNAM en México o en cualquiera de las universidades públicas de Brasil, los maestristas no trabajan, se dedican exclusivamente a estudiar y reciben un estipendio de la universidad, reciben una subvención. Es un engaño esa idea de que es posible estudiar y trabajar a la vez. Por lo tanto, ni el más hábil de los maestristas que trabaja va a ser un especialista real y cabal, estudiando a medio tiempo, a media caña y trabajando. Es que volvemos a lo mismo, ¿no? Es justo lo que te decía, ¿no? ¿Cómo validas una maestría o un doctorado? Con una publicación. Si no hay una publicación no que valga la pena, tampoco nos sirve. Entonces, volvemos a lo que tú comentas, ¿no? Para hacer una publicación, tienes que expandir el conocimiento, crear nuevo conocimiento, tienes que tener dedicación exclusiva. Si no, no funciona. Claro. Ahora, otra de las cosas, ¿no? En las universidades de renombre en el mundo, los profesores son investigadores. Todos los profesores son investigadores. Publican, ¿no? Pero aparte tienen algo muy importante. Van a clase, por ejemplo, un profesor de matemáticas, ¿no? Un matemático que hace cálculo diferencial, ¿no? Va y le enseña a los estudiantes, ¿no? Y le da por donde él está llevando sus investigaciones. Los científicos sociales igual, ¿no? Le dan a su curso, ¿no? Lo que ellos están investigando, le dan... Claro, un efecto práctico también tiene. ¿No? Eso es lo que no se ve acá. Y más bien, al volver a la maestría, un grado, un papel que necesitas para subir administrativamente, cambiar de categoría, ¿no? De ser auxiliar a ser asociado, simplemente se van a dar, sin cumplir requisitos mínimos de calidad, ni estándares. Se ve la educación básicamente, y eso no solamente las instituciones, es decir, las personas que dirigen las instituciones públicas o las privadas, sino la propia población o un sector, se ve la educación como un negocio en lugar de un factor de desarrollo, un elemento central, un instrumento de la nación. Sí, buenas tardes, lo escuchamos. Pues muy interesante el tema, llamo de Villa María. Sí, buenas tardes, adelante, lo escuchamos. Qué bueno que están hablando porque muy poco se habla y es el pilar de el desarrollo que quisiéramos que tenga el Perú. A ver, ¿y por qué no hablamos quiénes determinan la educación que vamos a tener en el Perú? ¿Los peruanos? No, somos colonia, lo determina el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el gobierno norteamericano. Ellos han decidido qué curso se va a llevar desde la primaria, secundaria, universidad, y tiene que ser una educación para seguir siendo esclavos, sumisa, no una educación para liberarnos, prohibido. Entonces, ahora lo que dicen en la universidad, por ejemplo, yo estudio en San Marcos, y ahora tuvimos este problema del rector Cachay. Ya, el rector prácticamente es como el rey de la universidad. Él hace y deshace, tiene muchas atribuciones, muchas facultades. Ahora, lo correcto es que, como no estamos en democracia en todo el Perú, porque democracia es gobierno del pueblo, en la universidad tampoco hay democracia, porque lo correcto debería ser que ahí se tomen las decisiones por mayoría, lo que deciden los profesores, los estudiantes y los trabajadores. Y esto de las academias preuniversitarias, eso lo deciden el rector y unos cuantos que son una argolla. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en la educación secundaria? Por ejemplo, ¿cómo es posible, no se justifica que estemos aceptando todos, incluido yo y los que están ahí en la radio, que estemos permitiendo tantos años que no haya los cursos básicos como historia, geografía, educación cívica, formación laboral
etcétera, hasta deporte, ¿no? No hay. Entonces, si estamos permitiendo eso, ¿qué queremos que haya por arte de magia una buena educación? Deberíamos exigir que la educación, los cursos y todo el perfil educativo, la currícula, lo decidamos la población, en el colegio los padres de familia, en la universidad los estudiantes y profesores. Gracias. Muchas gracias. Justamente, Fernando, la idea es, ¿qué ha hecho la SUNEDU, sobre todo específicamente en el caso del licenciamiento de las universidades públicas, y ha dejado en el aire este asunto de los centros preuniversitarios? A ver, no solo es eso, sino que el mayor problema también es en la formación de los docentes. A ver, sí. A ver, tenemos una llamada. A ver. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Radio Moderna, gracias por la cobertura. Mire, Radio Latina. El señor de Villa María, completamente de acuerdo. Acá estos profesores, los profesores no son culpables. El ministro de Educación con el gobierno se ha encargado de eliminar los cursos principales para una buena educación. No dan esos cursos porque no les conviene. Y detrás de todo eso está Estados Unidos y Chile. Vayamos al fondo de la corrupción que hay. Esa es la corrupción que hay. Este gobierno tiene que salir, queridos hermanos. Todos tenemos que estar de acuerdo. Este gobierno no va a implementar nada bueno para el Perú. Simplemente lo está maquillando. ¿Y nosotros qué? Somos ovejas, disculpa, la verdad que diga, porque aceptamos todo lo que este gobierno diga. Este gobierno no está haciendo nada y no lo va a hacer nada, perdiendo el tiempo, queridos hermanos. Este gobierno tiene que irse. Todos tenemos que estar de acuerdo. No va a cambiar nada porque ellos ya tienen un plan. Este plan es de desestabilizar al Perú, de desorganizarlo y aniquilar al país, sin educación, con salud y con trabajo. Lo mismo que salud ya está en venta, prácticamente en quiebra. La ministra de Salud, si ustedes no lo saben, es una ministra chilena la que está dirigiendo. Sus recursos que se recaudan ahí van a parar allá a Estados Unidos, prácticamente en la caja de valores que llaman ahí. Ella no invierte en medicina, por eso no hay nada, medicina, no hay salud, no hay recursos para que esos enfermos se curen. Muchas gracias. Sí, justo a propósito, solo dos notitas, Fernando. El ministro también ha anunciado que ahora se van a vender los genéricos en todas las farmacias. Vamos a ver si es verdad tanta belleza. Y la otra, un agregado también sobre la ministra de Salud, que ustedes de repente también lo han comentado, que el esposo de la ministra estaba trabajando en el Parlamento con el fujimorismo. Y ahora tiene una función y un cargo en un ministerio, ¿no? Me parece. Ver, bueno. Dos cosas, Aldo, ¿no? Para comentar. Primero, ¿no? Que el gran problema del Ministerio de Educación es que le da a los profesores capacitaciones en didáctica, en pedagogía, ¿no? En técnicas. Pero el problema es que los profesores... Los contenidos. No manejan los contenidos, esa es la verdad. Ese es el problema por donde va, ¿no? Y el otro tema, ¿no? Ya que tocaste el tema de los genéricos, me hubiese gustado escuchar al Premier, ¿no? Que como una política de Estado sea, pues bien, en lugar de disparar, ¿no? Esa masturbación mental que se hizo la otra vez, ¿no? Diciendo que tengamos otra vez nuestra aerolínea de bandera, eso no nos debe interesar. Hoy en día lo que nos debe interesar es, hagamos una industria farmacéutica estatal. Hagamos los genéricos acá, desarrollemos tecnología en eso, hagamos acá los retrovirales, hagamos acá los genéricos contra el cáncer. Eso sí, lo aplaudiría. ¿Por qué? Porque eso va a generar que las medicinas bajen. Vas a romper el monopolio que hay acá, ¿no? Sabemos que hay un monopolio, ¿no? Hay una concertación de precios. Las grandes farmacéuticas gastan más en publicidad que en investigación. Eso es no solo acá, en todo el mundo. Pero acá nosotros, un país pobre, porque somos un país pobre, que tiene épocas de bonanza, necesitamos eso, ¿no? Necesitamos, que hagamos una industria farmacéutica estatal, sí, que haga los genéricos. Sí, a los amigos oyentes, comentándotelo a ti, yo recuerdo una película que se llama El jardinero fiel, con este actor Ralph Fiennes y la actriz Rachel Weisz, ¿no? Esta actriz de La Momia. Bueno, el asunto es que esta película El jardinero fiel cuenta la historia de una activista
por los derechos humanos en África, porque vive en un país africano, y él es un diplomático, pero ella se entera de que las grandes farmacéuticas utilizan estas zonas del África como un botadero, ¿no?, de sus experimentos. Bueno, si funciona tal vacuna, funciona, y si no, no, igual se van a morir, y bueno, y es terrible, porque hay unas mafias, ¿no? Entonces, los dos grandes negocios mundiales, se dicen, Fernando, son el de las armas y el de la salud. Básicamente, las empresas transnacionales son las que se dedican a la fabricación de estos medicamentos que además, en última instancia, cuando comienzan a funcionar demasiado efectivamente, los sacan del mercado. Porque la idea no es que curen rápido, no, sino que curen lentamente y que la gente siempre siga comprando. Esta es la idea de... Entonces, proponer una industria nacional que se encargue de esto definitivamente no es una idea descabellada, ni mucho menos. La cuestión es saber si existen condiciones para poder impulsar una industria de este tipo. Bueno, habría que tener cuidado nada más con los TLCs, ¿no? Que prohíben varias cosas. Sí, bueno, y el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Así es. Básicamente, para la hora de la fabricación del tema de los genéricos. Pero bueno, Fernando, el día de hoy también, el día de ayer, en todo caso, hubieron dos medidas en el Tribunal Constitucional que se fueron vistas. Uno fue la medida cautelar que solicitaba dejar en suspensión el tema de la disolución del Congreso y reponer a los congresistas. Esta medida ha sido desechada por 5-2, específicamente el presidente del tribunal, el señor Blume, y el tribuno Sardón. Pero en el caso específico de aceptar la demanda competencial, el pleno del tribunal se ha pronunciado por unanimidad. Es decir, que van a ver la causa, van a resolver sobre el tema del fondo. Y en ese caso específico, el magistrado Ramos ha manifestado que suceda lo que suceda en el interior del pleno y de los resultados y de la sentencia que se emita de esta demanda competencial, de este problema entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre la disolución del Congreso, él ha sostenido, y eso lo han resaltado los titulares de los diarios el día de hoy, algunos diarios, que las elecciones siguen su curso, todo sigue para adelante. Entonces, ¿qué comentar, Fernando, al respecto? Bueno, a ver, voy a hablar y voy a comentar, ¿no?, qué es lo que pienso. Lo único que ha hecho el TC, bueno, ha aceptado que era competente el Ejecutivo para hacer el Legislativo. El Ejecutivo. El Legislativo, perdón, no, para presentar la demanda. Para presentar la demanda, y el Ejecutivo sí era competente para cerrarlo. Ha tenido que aceptar las dos cosas, ¿no? Sí, porque, claro, denegar la medida cautelar es que en cierta forma se puede entender como que estás aceptando tácitamente que la disolución del Congreso sí ha sido, ¿no? Bueno, pero es un tema de interpretación. Finalmente el tema tiene que ser el pronunciamiento escrito. Bueno, yo lo que creo que va a pasar es esto, ¿no? Tiene un mes, 30 días para contestar la demanda del Ejecutivo. El Ejecutivo. Van a ir midiendo qué es lo que pasa, ¿no? Si el Ejecutivo comienza a perder popularidad, ¿no?, y llega el momento de emitir la sentencia, ¿no?, y el Ejecutivo está en 30, ya en franca bajada, ¿no?, simplemente van a decir que se equivocó. Y si es que el Ejecutivo está fuerte todavía, van a darle la razón. Eso es lo que va a pasar. Es decir, que tienes la impresión de que este tribunal, igual que muchos, muchas otras instancias del sistema judicial, fallan en función a los medios, fallan en función de presiones mediáticas. Esa es la idea central. Entonces el tribunal va a ir midiendo, o en todo caso, si seguimos tu lógica, sería bueno que el TC pidiera que se elaboraran también sus propias encuestas, que ellos mandaran a confeccionar unas encuestas para medir cómo va la situación, ¿no? A ver, tenemos una llamada. Sí, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Gracias por escucharme. Ya sé que están casi finalizando el programa, pero me quedé con la duda. La oyente que llamó dijo que la ministra de Salud es chilena. Sí, parece ser, no sé de dónde saca, es una información que habría que confirmar, ¿no? Sí, por favor, y me interesa, y bueno, hoy no, pero otro día, a ver, hay que salir de esa duda, porque me ha dejado muy preocupada y yo obviamente también voy a investigar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por llamar. Bueno, Fernando, estábamos comentando este tema y yo te decía, finalmente yo era bastante pesimista y escéptico que el tribunal aceptara la demanda, y es más, que la aceptara de esta forma, por unanimidad. Pero, digamos, atendiendo a tu punto de vista, la idea es que el TC ha pateado con ambos pies, es decir, ha jugado en ambos espacios, y de eso se ha encargado incluso el magistrado que ha sido el ponente, el propio Ramos, al sostener que las elecciones siguen su curso. ¿Sabes por qué te digo eso? Mira, todos han aceptado, es competente, ¿no? A pesar que algunos habían dado ya una opinión previa, ¿no? Que no era competente, que no podía el presidente de la Comisión Permanente interponer, ¿no? Pero bueno, todos se han comido sus palabras y todos por unanimidad han aprobado. ¿Por qué? Porque este Tribunal Constitucional también va a esperar qué es lo que pasa. Imagínate que las elecciones del 26 de enero la gana la oposición. ¿Qué es lo que va a pasar? A pesar de no tener todo el aparato mediático, que por ahora la gane la oposición, y lo primero que hacen, lo vacan a Vizcarra. ¿Qué va a pasar con...? ¿No le van a hacer juicio político acaso a estos miembros del TC? Yo creo que van a estar aguantando. Bueno, hay conflictos internos al interior del Tribunal Constitucional, si le prestamos atención a lo que ha salido en algunos medios locales respecto a esta conformación en la que el magistrado Miranda habría tenido un conflicto con Eloy Espinosa, porque en alguna causa que tenían que pronunciarse, como era la cuatrinca, ¿no? Espinosa, Ramos, la Ledesma y el señor Miranda. Entonces parece ser que en alguna ocasión el señor estaba enfermo y Espinosa fue a su casa a presionarlo para sacarlo de la casa y que fuera a dar el fallo, y eso generó un conflicto y un cisma. Por otro lado, en diciembre se vence digamos, ya se vence el tiempo del mandato de Blume como presidente del TC y tendría que ser reemplazado. Y en las informaciones de estos medios locales circula que Espinosa está muy interesado en reemplazarlo y manejar el Tribunal Constitucional. Por eso que todo esto es, en realidad, más allá del pronunciamiento público y de la aparente unidad sobre el Pleno en el tema de aceptar la demanda, las cosas no están muy claras todavía acerca de cómo van a fallar y cuáles son las medidas que irían a tomar, porque algunos han sostenido, no, va a ser un fallo doctrinario, es decir, va a ser para el futuro, ¿no? Haciendo un ejercicio de futurología. Mira, yo lo que creo, ¿no? Que el Tribunal Constitucional, para que mantenga un poco de la institucionalidad que debe todavía mostrar, yo creo que el único que podría ser presidente del Tribunal Constitucional es el único magistrado que tiene todavía periodo vigente. Periodo vigente, que es el señor Ferrero. Porque todos los a él demás le corresponde. Que ya acabaron, no tienen mandato vencido, claro, ya. Tienen mandato vencido. Tendrían que salir. Claro, por un tema de institucionalidad, ¿no? Sería eso. Bueno, pero recordando y haciendo un símil, en algún momento, en el contexto en el que Fujimori es presidente de la República, hay algunos miembros del TC que justamente tienen un pronunciamiento en contra del tema de la reelección, porque finalmente si no hubieran aparecido los videos y estos señores se hubieran allanado, probablemente Fujimori hubiera tenido un tercer periodo de lo más tranquilo, porque tenía cerca del más del 60% de la aprobación de la población. Entonces, ahora, este Tribunal Constitucional es capaz de ponerse a la altura de la historia y, a pesar de
de la presión de una suerte de democracia plebiscitaria, sería capaz de pedir la documentación, por ejemplo, el decreto ya firmado, ¿no? La aprobación del el acta del Consejo de Ministros, donde están todas las firmas, y que se hayan cumplido todos los parámetros, incluyendo el tema de la interpretación de la denegación fáctica de la confianza. ¿Va a ser capaz este tribunal? Bueno, creemos que es poco probable, por el escenario que tú has mencionado. Tú has sido mucho más duro y más radical, has dicho que el tribunal va a fallar de acuerdo a cómo vayan las encuestas y de acuerdo a cómo los medios presionen sobre el asunto. Y dicho sea de paso, tampoco han tocado, hasta ahora no se sabe, está en el limbo el tema de el pedido de habeas corpus de Keiko Fujimori. Y no se sabe cuándo van a ya a emitir el fallo que ya se debió haber dado hace bastante tiempo. Bueno, son los cálculos políticos que existen en el Tribunal Constitucional, Fernando. Así es, por eso yo sigo sosteniendo, ¿no?, que lo mejor es eliminar la repartija. Y la forma de eliminar la repartija es que a los miembros del Tribunal Constitucional sean elegidos entre 10 o 12 que cumplen los requisitos, por voto universal solamente 7. Pero es así, la soberanía emana ¿de dónde? Del pueblo. Y creo que debe ser así. Bueno, algunos sostienen que deberían ser incluso un número mayor el de los magistrados que componen el TC. Bueno, eso ha sido todo por hoy, amigos de Radio Latina 990M, su programa Stalkeados. Muy buenas tardes, con nosotros será hasta el día de mañana. Desde Santa Cruz, Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa. Deje ya las prótesis dentales obsoletas que incomodan y mejore su masticación, deglución, respiración y obtenga claridad al momento de hablar con implantes